tienes que cuidar tu celular. No sé qué tan seguro sigue siendo. Estoy al lado, no se espanta, no se va. Muy rico, o sea, soy fan de tacos de guisado, no sé por qué razón, pero me gusta mucho. Amigos, hoy vamos a visitar uno de los lugares que he querido visitar desde hace mucho tiempo y ya por fin se reabrió porque estaba cerrado durante 6 años. Pero para llegar hasta allá vamos a usar uno de los transportes más emblemáticos de la Ciudad de México. Así que empezamos, amigos. Hola, una pregunta. ¿Se necesita una tarjeta por cada persona o no? Con una pueden pasar varias, todos. Siempre y cuando le recargues el coste. Claro. Vale. Gracias, A ver, inserta la tarjeta. Saldo 0. Bueno, amigos, ya vamos en el tren ligero. No sé si se va a escuchar. Ojalá que sí. Está un poco ruidoso, pero va muy a gusto, amigos, aquí. Bueno, amigos, ya no les pude grabar absolutamente nada. Me imagino que es la misma más o menos regla del metro. Ven que el metro no se puede grabar, así que aquí en el tren ligero pues no se puede grabar. Pero bueno, nosotros fuimos desde Taxqueña hasta aquí en La Noria. Y pues les quería comentar que los trenes están bien bonitos pintados. Tiene ajolotitos en todos lados. Se ve muy bonito y además pues están bastante bien cuidados. Nosotros fuimos en un vagón especializado para mujeres. De hecho, creo que no en muchos países existen los vagones así especializados. Me parece muy bien. Mi esposo entró conmigo por accidente. De hecho, pues no dice nada adentro del tren. Y como entramos al principio y luego nos fuimos caminando, llegamos al final, no sabíamos que era como una zona, una área restringida especialmente para mujeres. Así que se tuvo que ir. Nos dejó solos. Y de hecho, amigos, aunque parece un tranvía, oficialmente es el tren ligero de la Ciudad de México y se inauguró en el año de 1986, lo que significa que en este año 2026 va a cumplir 40 años. Yo creo que ahorita está bastante bien remodelado, como les dije, por eso ni siquiera se ve que tiene tantos años ya. Y eso porque en 2025 y 2026 sí hicieron como una inversión súper grande para remodelar, para comprar unos vagones, unos trenes nuevos. Son chinos, según yo. Se supone que son como más silenciosos, van más rápido, etcétera. Tiene cámaras también, amigos, así que pues eso es bueno para la seguridad seguramente, pero ahorita en la salida de esta estación vimos un cartel de que tienes que cuidar tu celular, así que no sé qué tan seguro sigue siendo, pero bueno, ya con las cámaras como es más tranquilo, ¿no? Uno viaja. Es un sistema de transporte eléctrico limpio. Actualmente cuenta con 18 estaciones y 2 terminales, Taxqueña y Xochimilco, cubriendo más de 13 kilómetros. El tren ligero corre sobre lo que antiguamente era la ruta de los tranvías, que conectaban el centro de la ciudad con los pueblos del sur desde mediados del siglo XIX y que se convertirían en una red de transporte electrificado para principios del siglo XX. Nosotros, aunque tenemos coche, pues viajamos a veces en este transporte. Bueno, en el tren ligero es mi primera vez, amigos, pero me gusta viajar en trenes y cosas así, a mis hijos también, así que a veces aprovechamos si está como cerca caminable de la estación hacia donde vamos. Así que bueno, amigos, si ya llegamos, ahorita vamos a ir a desayunar como siempre. Ya saben que en este canal no podemos resistir a mostrarles algo rico y después vamos a este lugar tan esperado por mí. Amigos, llegamos aquí a un restaurante, como un mini restaurante. Son tacos de guisado. Se ve muy rico, miren nomás. Un cafecito, aunque ya no estamos como muy temprano en la mañana, pero sigue siendo desayuno para nosotros. Bueno, voy a probar eso. Pedí uno más, que es de alambre. Están así como gordos.
es mi tercer taco que voló. Tiene doble tortilla, muy rico. O sea, soy fan de tacos de guisado, no sé por qué razón, pero me gusta mucho. Yo me imagino que porque es como súper casero. El sabor en la mayoría de los lugares es súper casero. Parece así tal cual que entraste a una casa de alguien, te están dando de comer eso. Además, pues hay bastantes variedades normalmente de guisados, ¿no? Eso de costilla en salsa morita estaba riquísimo. No pica, así que le pusimos un poquito de salsa de árbol. Muy buen desayuno. Lo único que creo que no me encanta de tacos de guisado es que la mayoría de los casos es como un puesto en la calle y tienes que comer parado. Eres fresa. Eres un fresa. Es que no me acostumbro pues a eso. Es como muy difícil de acostumbrarse para mí. No es como de comer parado. O sea, tienes que como tener en una mano un plato, en el otro plato el taco. Platos. En otra mano el taco. De hecho, esta es la técnica. A ver, si es café, ¿cómo lo agarras? No vas a comer café en un puesto. Estamos desayunando, el café es como muy necesario. No se acostumbra a tomar café en un puesto de tacos de guisado. Amigos, pónganme en los comentarios cómo se acostumbran a comer ustedes. Si está bien para ustedes, si como comer parados o no. Si son fresas como yo. No soy fresa para nada. A ver, cuando es taco, así como por ejemplo taco de pastor, yo siento que es como normal porque lo comes súper rápido. Son normalmente así como muy chiquitos. Lo comes de volada y ya te vas. No es lo mismo que te viniste a desayunar. El desayuno sentado es como más tranquilo. Te sientas a comer con tu cafecito. Si es taco parado en la calle, tienes que comer así de volada. No es así como que un ambiente que quieres estar ahí mucho tiempo. Lo que pasa es que el taco de guisado es la practicidad que tiene. Es justo para la gente que va con prisa, que va al trabajo, que no se puede sentar. ¿Ah, sí? Disfrutar sus tacos de guisado sentados. Bueno, nosotros aquí disfrutamos bastante. Muy rico, amigos. Bueno, eso estaba delicioso, amigos. Nos llenamos muchísimo. No sé cómo me entraron 3 tacos porque sí estaban bastante gorditos. Ya saben que si la comida nos gusta mucho, siempre la recomendamos. No es ninguna colaboración ni nada. Así que les dejo la dirección para que los puedan encontrar. Y de hecho nos comentó la señorita que los tacos de cochinita pibil todavía son como más famosos allá. No probamos eso porque nos estamos aguantando para llegar a Yucatán a probar allá los tacos más auténticos de cochinita pibil, así que lo dejamos para este viaje, pero sí, realmente nos gustó mucho, está delicioso. La atención también muy buena, servicio 10 de 10, amigos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Serían 2 adultos, 2 niños, por favor. Ok, ¿me permiten las identificaciones de los adultos? Listos, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya entramos aquí en este lugar magnífico. Ahorita les voy a ir platicando, pero antes que nada, siempre cuando entro con mi identificación como mexicana, estoy súper feliz. Esta vez me pidieron mi identificación porque hay una entrada más como para extranjeros que cuestan un poquito más. Aún así, siento que el costo es bastante accesible. Pero miren, amigos, estamos en el Museo Dolores Olmedo, que es una ex hacienda de la Noria, se llama, y es la que fue casa de la señora Dolores Olmedo. Es un territorio muy gigantesco. Ahorita vamos a tratar de recorrer todo. Y bueno, lo primero que te recibe al entrar son una cantidad impresionante de pavos reales. Están por todos lados. Nos están comentando que más o menos son 100 con sus bebés y todo porque se están aquí reproduciendo, se me olvidó la palabra. O sea, caminan así, tal cual, sin ningún miedo a los humanos. Aquí ahorita les muestro, también están cruzando por aquí. Ahorita a ver si tenemos suerte de que abre su colita para que veamos en todo su esplendor. Esos colores tan hipnotizantes. De hecho, es la primera vez que entiendo que es una sola palabra. Siempre pensaba que eran 2, o sea, pavo real, pero no, es pavo real. Qué cosa tan más rara, pero bueno. Pero sí son bastantes. Y ahorita hay como unos 30, 40
polluelos. No sé si escucharon, no sé si grabé eso, pero nos acaba de comentar el señor que son 280 pavos reales, amigos, aquí. Imposible, o sea, obviamente no se ve tantos porque pues se espantan, ¿no? Por el ruido ese van. Y aquí de este lado estamos viendo los xolos. ¿Cómo se llama el completo? Lo Itzcuintle. Xolo Escuincle. Lo Itzcuintle. Xolo Itzcuintle. Itzcuintle. Xolo Itzcuintle. Ay, no, es muy imposible decir eso, pero aquí, amigos, hay bastantes. No sé la cantidad, antes había muchos, pero después del cierre yo escuché que ya hay muy poquitos xolos. Ya saben que este tipo de perro, esta raza, es asociada como muy importante espiritualmente hablando, porque se dice que es una de las razas más antiguas del continente y para los pueblos prehispánicos eran animales sagrados. Se creía que acompañaban a las almas hacia el Mictlán. La antigua hacienda de La Noria un tiempo también se conoció como Rancho de San Juan La Noria, una propiedad que tiene varios siglos de historia. Durante distintas épocas funcionó como hacienda agrícola. En el año 1962 fue adquirida por la señora Dolores Olmedo Patiño. Ella decidió convertirla en el lugar de una de las colecciones más importantes del mundo. Algo que me llamó muchísimo la atención es que Dolores Olmedo no era solamente una coleccionista de arte. Era una empresaria muy exitosa, pero sobre todo una mujer con una personalidad impresionante. Amigos, ahorita recorrimos la primera parte nada más. Hace muchísimo calor, aquí salimos tantito a descansar. Miren nada más, por todos lados hay plumas y yo creo que es de un pavo real chiquito. O sea, se ve muy bonito aquí de este lado. Ahorita les muestro en el sol cómo se ve. Pero amigos, no es nada más ex hacienda y la casa de la señora Dolores Olmedo, sino también es como un museo gigante porque alberga muchísimas obras de arte de muchos artistas diferentes. Pero lo más impresionante, yo creo que de todo, aparte de pavos reales, de xolos, de esta hacienda tan antigua y bella, es una cantidad enorme de obras de Diego Rivera. Es la colección más grande que contiene las obras de Diego Rivera y también de Frida Kahlo. Por todos lados hay muchísimas cartas entre Diego Rivera y señora Olmedo, porque se conocieron cuando ella era bastante joven todavía. De hecho, hay un letrero de toda la historia, cómo se conocieron, cuando ella andaba en la Secretaría de Educación con su mamá. Entonces él se fijó muchísimo en ella porque ella se veía como muy llamativa, ¿no? Su apariencia, tiene unos ojos muy hermosos, así como chinitos. De hecho, pues hay muchas obras chinas por todos lados. Ahorita les voy a poner aquí. No quise como hablar dentro de la casa por respeto a otras personas porque pues están ahí caminando, viendo sus obras, pero tengo entendido que esta relación se volvió como una amistad muy fuerte entre Diego Rivera y señora Olmedo. De hecho, también con Frida, porque he escuchado que Frida también pintó bastantes retratos de ella. Ahorita vamos a ver si la encontramos en alguna otra parte de la hacienda. Vamos a ir recorriendo porque falta muchísimo. Nada más vimos una pequeñísima parte de toda la hacienda. Hasta donde vimos está hermosísimo, amigos. Por todos lados hay muchísima vegetación, hay muchos árboles. Todo está bien cuidado. Hay trabajadores por todos lados que están cuidando no nada más vegetación, sino también animales, porque están por todos lados. Algo que me encanta es que este lugar no se siente como un museo tradicional, más bien da la impresión de estar entrando a una casa enorme que todavía sigue viva. Creo que justamente esa era la intención de la señora Olmedo, que el arte conviviera con la naturaleza y con la vida cotidiana. Es una colección impresionante, amigos. Si todavía no han visitado este lugar, les aconsejo muchísimo. Realmente no se acaba.
Ya estamos caminando como aquí, como una hora. Yo creo que hay más y más salas. Una cosa impresionante, además de que está súper bien cuidado. De hecho, hasta huele así como que recién pusieron la madera, ¿saben? Hasta huele a madera bien rico. De hecho, yo no he escuchado mucho de este lugar. Yo creo que porque estaba cerrado. Desde la pandemia la cerraron y pues estaba en remodelación, como les platiqué. Pero debería de estar como muy famoso, igual como la casa de Frida y Diego en Coyoacán, porque ahí sí hay muchísimas, siempre turistas, siempre hay unas filas impresionantes. Aquí hay bastante gente también, pero no se ve mucho porque el lugar es muy grande. Lo impresionante de la colección de Diego Rivera no es únicamente la cantidad de obras, sino que aquí puedes ver a un Diego Rivera completamente diferente al que la mayoría conocemos. Aquí aparecen etapas mucho más personales de su carrera, cuando todavía estaba buscando su propio estilo, experimentando con distintas técnicas. Amigos, qué cosa más impresionante, realmente estamos impactados. Es un espacio totalmente increíble, está hermoso, está muy gigante, hay muchísimas obras aquí de arte en todos lados, los jardines, o sea, me quedé sin palabras realmente. Esta sala me pareció especialmente interesante porque reúne pinturas que Diego realizó durante su viaje a la Unión Soviética. Aunque Diego Rivera es el gran protagonista del museo, también hay espacio para Frida Kahlo. Dolores Olmedo fue una de las personas que más impulsó el reconocimiento de Frida, cuando todavía no tenía la fama internacional que tiene hoy. No pueden imaginar qué tan maravilloso sería vivir en un lugar así. Les quería comentar que yo pienso que la señora Dolores Olmedo arregló tanto este lugar, sobre todo los jardines, de cierta forma que se parece como jardines del paraíso, o sea, total, así tal cual, con los pavos reales que están caminando por todos lados, o sea, tienen toda una impresión de un jardín paradisíaco. Hay árboles frutales aquí, hay muchísimas flores, se escuchan gritos de pavos reales a cada ratito. No sé cómo se llama el sonido correctamente que emiten los pavos reales. ¿Ustedes saben? Pónganme en los comentarios, por favor. Misty blue sky, take me on your treasure dive. I've got nothing to lose after years with the blues. Oh, you know. Miren, amigos, están por todas partes. Amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse dando clic en la campanita, escogiendo todas las notificaciones y obviamente un like, por favor, eso me ayuda un montón. Seguir creando el contenido me motiva y así siento mucha conexión con ustedes. Miren a quién tenemos aquí. La cosa más hermosa, amigos, miren nada más, estoy al lado y no se espanta, no se va, y creo que son machos, estos los que son así como los más bonitos, que tienen cuello totalmente azul. Y aquí miren, amigos, es un busto de la mamá de la señora Olmedo, profesora, creo que sí era maestra, ¿verdad? Hemos leído. También hay cafetería por aquí y también son como talleres donde se puede venir como a pintar, todo es gratis. Mientras iba paseando por esta enorme hacienda, entendí que aquí no solamente se exhiben pinturas. En realidad, señora Olmedo estaba contando una historia sobre México. Por eso la colección mezcla arte prehispánico, arte popular, piezas coloniales y pintura moderna. Reunir una colección así ya es algo extraordinario, pero dedicar prácticamente toda una vida a protegerla para que cualquier persona pudiera venir a conocerlo, eso me parece todavía más admirable. Se me hace muy bonito el espacio, muy inspirador y hay tanta como tranquilidad y paz aquí adentro.
Bueno, en este momento cuando ya tenemos capturada la cola hermosa de pavo real, una cosa impresionante, creo que todos los adultos y niños, no importa la edad, se impresionaron muchísimo cuando abrió la cola. Bueno, ya vamos a hacer este video, espero que les haya gustado este recorrido. No sé si pude mostrar realmente cómo se ve este lugar tan precioso, espero que se inspiraron con mi video. Por favor visiten este lugar y como siempre cuídense mucho, pórtense muy bien y nos vemos en el siguiente video.